Así es, hermano. Gloria a Dios, al Santo de los Santos, a nuestro amado Señor Jesucristo. Y le invito en esta hora que demos lugar a su gracia y a su poder por medio de la palabra del Señor. Y le invito a que leamos juntos en el Antiguo Testamento, por el libro de Jueces, capítulo 15, versículo 14. Vamos a tomar varios versículos de esta hermosa obra, ¿no? Por el libro de Jueces 15, 14, Jueces 16, 19 y Jueces 16, 28. Jueces 15, 14, 16, 19 y 16, 28. Amén. Y vamos a leer unánimes en el nombre glorioso y precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que vino hasta Lei, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y la cuerda que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. 16, 19. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y dijo Sansón a los filisteos: sobre ti. Luego despertó él del sueño y se dijo: esta vez saldré como las otras veces, me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Versículo 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Amén. Pueden tomar su asiento, hermano. Hoy, con la gracia y la ayuda del Señor, vamos a ver los 3 estados por el cual pasa el Hijo y la hija de Dios. Porque la Biblia nos enseña que ella es útil para nuestra enseñanza y para que nosotros podamos ser redarguidos por la misma palabra, con la gracia y la misericordia de Dios. Y todo, hermano, tenemos que pasar por el filtro siempre de la palabra, todo lo que pasa por nuestra mente, todo lo que pasa por nuestro corazón, todas las circunstancias que vienen a nuestra vida, inminentemente tenemos que pasar por el filtro de la palabra de Dios. Porque la Biblia nos enseña que el Espíritu del Señor todo lo sabe, todo lo escudriña del hombre, y por medio de su palabra nosotros encontramos la respuesta para nuestras circunstancias adversas. Ya que nosotros, hermanos, no hay palabra alguna que nosotros pudiéramos dar para alentar o animar, sino sencillamente compartimos del pan celestial, que es la porción para cada uno de nosotros, con la gracia de nuestro Dios. Y es ella la que nos anima, y es ella la que nos infunde y nos guía a seguir creyendo en Él. Y así que vino hasta él, y los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. El hermoso ministerio que comenzó en la vida de Sansón fue maravilloso, fue glorioso, y lo que usted se tiene que alegrar en esta noche y animar es que lo que acabamos de leer es real. El Espíritu del Señor se movió en un momento crucial para Sansón y para su ministerio. Fue un momento en el cual Dios lo había preparado, lo había engendrado en el vientre de su madre con una promesa de que él iba a ser el libertador, no tan solo para su familia, sino para todo el pueblo, para todos aquellos que habían sido escogidos por la gracia y la misericordia de Dios de antemano. Y en este hermoso momento, que es definitivo para las Escrituras y para todos nosotros que tal vez estamos pasando por un momento en uno de estos estados, en un estado de la gracia donde el Espíritu de Dios se mueve y es verdad, rompe
toda cadena, quita toda atadura, pero en esta noche dice que esas ataduras, esas cuerdas se quemaron por la gracia y le trajeron libertad soltándolo de sus manos. ¿Por qué? Porque el ministerio que Dios había dado era para que él pueda prevalecer con la fuerza de sus manos para poder llevar la victoria al pueblo de Israel. Pero el Espíritu de Dios no tan solo capacitó a él con una fuerza que es la fuerza de Dios, sino que también lo instruyó para los momentos de gracia y de misericordia. De igual manera, para nosotros, hermanos, en la obra de Dios, es bueno trabajar con nuestras manos. Es bueno que nosotros podamos preparar no tan solo el camino a lo que vienen detrás de nosotros, sino que por medio de la bendita semilla del Señor, que muchos hermanos puedan tener esta posibilidad de que el Espíritu Santo, así como se mueve sobre nosotros y quita las ataduras, quita la cadena, y creemos en esta gran realidad, el Espíritu de Dios se va a mover sobre todo aquello que reciban de la bendita semilla del Señor Jesucristo. Y su ministerio comenzó con gloria, como todo ministerio. Nuestro primer amor es ese deseo ferviente que tenemos por la obra de Dios, toda ella completa. Amamos orar, amamos compartir la palabra, amamos predicar, amamos testificar, amamos profundamente y sentimos esa gracia y esa misericordia. Y todo ministerio, hermano, comienza con poder, con revelación, con gracia y con misericordia. Pero, hermano, también la Biblia nos enseña que tenemos que aprender de los errores, tenemos que aprender de nuestras debilidades, pero sobre todo tenemos que aprender cómo Dios actúa sobre nuestras circunstancias, sobre nuestros momentos. Hay circunstancias que sencillamente van a venir y usted y yo no las vamos a poder esquivar, las vamos a tener que soportar para saber si en nosotros hay paciencia. Y no una paciencia que usted, mi hermano, solamente lee, sino algo que usted realmente tiene que sentir y lo tiene que vivir. Y Sansón empezó de a poco apartar su mirada de esa hermosa promesa. Una hermosa promesa que la inició Dios en él. Él lo escogió, lo santificó para esta obra. Y Dios hizo un pacto sobre su madre, sobre su familia. Él iba a ser apartado, nazareo para la gloria de Dios. Y fue instruido con palabras de verdad, como la Biblia nos enseña que la palabra es de verdad, verdadera, para que conozcamos la verdad y por medio de ella seremos libres. Pero la Biblia nos enseña que de a poco él empezó a romper esos votos, uno por uno. Él empezó a quebrar cada uno de esos votos que habían sido extendidos y derramados con gracia por medio del Espíritu eterno de nuestro Dios. Y llegó un momento también decisivo para él, no tan solo para su ministerio, sino para todos nosotros que hoy estamos peleando la buena batalla de la fe. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó un hombre quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. La Biblia nos habla de que había una mujer que estaba convencida de que ella podía traer sobre Sansón todo aquello que todo un pueblo no pudo. El pueblo filisteo no pudo contra Sansón porque Dios peleaba por él. Pero ella creyó que tenía esa capacidad y que lo podía convencer. Y nosotros, hermanos, en esta batalla no nos podemos descuidar ni un segundo. Hay personas que están convencidas que nos pueden hacer volver al camino que una vez Dios nos apartó, Dios nos limpió. Y ellos se van a esforzar con muchísimas ganas porque ellos creen que lo que nosotros creemos no es real. Ellos no sienten lo que nosotros sentimos. Ellos no piensan como nosotros pensamos. Ellos sencillamente no conocen quién es el que nos llamó y nos limpió y nos preparó y derramó de sus mandamientos sobre nosotros y nos fortaleció con la gracia de su misericordia. Ella creyó que podía y tenía esa capacidad.
Así, mi hermano, la fe, dice la Biblia, que es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero aquel, hermano, que en el cual nosotros tenemos que prepararnos, por el cual nosotros tenemos que orar y clamar, es sencillamente por ese momento de debilidad. Y en ese momento de debilidad, él empezó a hablar desde su corazón. Y esto es importante porque la Biblia habla de que hay tiempo de hablar y hay tiempo de callar. En el mal tiempo, nosotros callamos. Dice que ella lo empezó a afligir porque ella sabía y conocía que él le amaba de verdad. Y eso es una situación muy importante para nosotros que hemos sido instruidos por el Señor a amar. Ella sabía que él la amaba de verdad y que él iba a hacer todo lo que ella le diga. Y así de igual manera se nos presentan las tentaciones. Así de igual manera se nos presentan ocasiones. Y los momentos en el cual nosotros vamos a atravesar es sencillamente porque dice la Biblia que cuando él empezó a afligirse, su fuerza se apartó de él. Es decir, empezó a menguar su fe. Empezó a menguar la alabanza, empezó a menguar la oración, empezó a menguar ese estado de comunión. Y ese estado de comunión, mi hermano, es tu diario caminar. No es tan solo cuando venimos a la iglesia, sino que pensamos cuando venimos en camino a la iglesia. Voy a orar al Señor hoy con todas mis fuerzas, voy a exponer delante del Señor mis cargas, porque en un momento de aflicción Él se debilitó y eso tú lo tienes que entender como yo lo estoy comprendiendo en este tiempo que también estoy atravesando. En el mundo tenemos aflicción, sí, pero ¿qué es lo que nos aflige? ¿La guerra que tenemos por hacer la voluntad de Dios o combatimos contra esos pensamientos que quieren volver? Y esos pensamientos que quieren volver, hermano, creen también que te pueden derribar, que te pueden apartar. Y ellos tienen una convicción segura de que lo lograrán. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Luego que despertó del sueño. Por eso el apóstol Pablo, hablando a la iglesia: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Sabe lo que hace la aflicción? Nos adormece en el camino del Señor. Podemos estar en el culto de adoración al Señor, pero nuestra mente y nuestro corazón están afligidos. Tenemos deseo que alguien ore por nosotros. Pero lo que hoy vamos a ver, hermano, no es que oremos los unos por los otros. Tenemos que empezar a confiar en entregar nuestras cargas. Una cosa es la fe, mi hermano, y otra cosa es el amor de Dios hacia nosotros. En su confianza, Él habló: Jehová está conmigo, nada me va a impedir que yo pueda servir a mi Dios, aún en este momento. Pero él estaba dormido. Velad en todo tiempo, dijo el Señor. Orad en todo tiempo, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, la palabra del Señor. Pero él dijo: Jehová está conmigo, venceré. Pero él no sabía que al despertar de su sueño, Jehová se había apartado de él. En el libro de Daniel se nos indica, se nos anima y se nos instruye que todo aquello, mi hermano, que predican la palabra de Dios y que enseñan, no tan solo van a resplandecer como las luminarias del cielo, sino que todos aquellos que escuchen la palabra de Dios también resplandecerán, porque van a creer, porque la fe viene de Dios y la confianza es del Señor y Él es nuestra fuerza. Él le dijo a Gedeón, enviando a Gedeón, le dijo: ve, con esta tu fuerza y lo vencerás. Y ¿sabes qué, mi hermano? La fuerza que da Dios es la fuerza con la cual nosotros somos sustentados en los tiempos de debilidad. Y eso es el arrepentimiento.
el reconocer que Dios es el que habita en mí, pero Él hace la obra. Puedes tener fe, gloria a Dios, la fe viene del Señor, pero nuestra confianza no tiene que estar en nuestros esfuerzos, sino en el poder y la gracia soberana del Señor. O no dice y está escrito que cuando el Espíritu de Jehová vino sobre él, las cuerdas que estaban se volvieron como lino quemado como fuego, porque Dios es fuego y las ataduras se cayeron de su mano para dar la libertad. Y ese es el poder que necesita tu ministerio, ese es el poder que necesita tu vida, ese es el poder que viene de Dios en medio de la aflicción, en medio de la debilidad. Y el Señor permitió que se escribiera, que se apartó de él porque él no sabía. Y hay un peligro latente en dormirnos, hermano. Hay un peligro latente en confiarnos, hermano. Es que sencillamente no vamos a percibir cuando la gracia de Dios se empiece a apartar de nosotros. Y una de las señales más claras que tenemos, que cuando la gracia empieza a apartarse de nosotros, quiere decir que el Espíritu Santo se aparta. No, sino sencillamente te deja a tu libre albedrío para que tomes una decisión en quién están creyendo, en quién están confiando, y también te está probando. Porque David mismo dijo que el Señor escudriña el corazón y también lo prueba, pero es el mismo que dice que se apartó por él, se apartó de él. ¿Cómo sabe que su fe es fe? ¿Cómo sabe usted que usted está creyendo? ¿Cómo se dio cuenta Sansón de que él, mi hermano, se confió y se durmió? Porque Jehová se apartó de él. ¿Sabe que el pueblo de Israel sabía cuando Jehová se había apartado de ellos? ¿Cómo lo sabían? Cuando pecaban. ¿Cómo pecó Sansón? Rompió su voto. Cada vez que nosotros pecamos, rompimos el pacto. Pero Dios es misericordia. Él nos puede hacer volver a Él. Eso creí. Pero ¿sabe qué? Si el justo cayere, se levantará. Eso lo aprendí. Dios te puede hablar, gloria a Dios, pero te va a infundir ánimo y aliento para que te ponga de pie. Y si usted dice, hermano, estoy de rodillas, gloria a Dios. Y si, hermano, estoy en la cama, gloria a Dios. Hermano, ya no puedo orar una hora como antes. Pero ¿qué es lo que puedes? Porque estás débil. Y no puedo pasar de los 5 minutos, pero son 5 minutos en la gloria de Dios y te tienes que esforzar. Y en ese momento de angustia, ya no es el mismo Sansón. Porque Dios te cambia, hermano. El camino te cambia. Él fue cambiado de que nació, pero tenemos que ser cambiados constantemente. Porque esa fe, mi hermano, es genuina. No puede ser fingida. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor, Jehová. ¿Notó el estado cómo cambió? Ya no vemos un Sansón arrogante que se las sabía todas. Sus padres le aconsejaron, hijo, toma una mujer de tus hermanas, honra a Dios con tus actos, guarda los preceptos y los mandamientos, hónralo. Pero como Sansón no escuchaba, Dios tiene la capacidad de hacernos escuchar de otra manera, si no entendemos por palabras. Y él ahora está ciego. Se burlaron de él. Y estando ciego empezó a ver la verdad, que él tenía que cumplir con su ministerio.
Sabe que la aflicción, hermano, muchas veces trae sobre nosotros una especie de ceguera que no nos permite ver más allá del problema. Y queremos que Dios nos liberte como vino el Espíritu de Jehová y se rompieron las cuerdas y el fuego se manifestaba. ¿Por qué? Si el fuego que hay en ti es emocional, no es el fuego de Dios. ¿Qué hace el fuego de Dios? Te humilla delante de Él. Entonces clamó Sansón a Jehová: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme. ¿Sabe quién es todopoderoso? El Señor. Usted no. Usted es de carne y sangre y usted es débil. La falsa fortaleza te hace creer algo que no eres. La falsa unción te hace creer algo que tú no eres. Tú eres un hijo y una hija de Dios. Humildes tenemos que ser delante del Señor. Acuérdate ahora de mí y fortaléceme. ¿Por qué no pidió: Señor, devuélveme la vista para que yo vea cómo lo destruya? No, porque él sabía que era su última oportunidad. Y tuvo que orar y pedir bien, como se nos instruye en el libro de Santiago. Usted no va a correr si no gatea al principio. Y si está gateando, hermano, para la gloria de Dios, ya está caminando, está dando sus primeros pasos, gloria a Dios, y sus primeros pasos son todos los días. ¿Sí? No el de que corre, sino el de que Dios tiene misericordia. Nadie tiene ventaja sobre nadie. ¿Sabe por qué? Porque Él dijo: acuérdate de mí. Él, estando ciego, vio que la gracia jamás se había apartado de Él, pero el Espíritu ya no estaba en Él. Hay una diferencia. Estamos en el Antiguo Testamento. Por eso Jesús dijo que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. Estaría con nosotros. Pero imagínese Él, que no bebió de esa gracia, porque la gracia estaba en Él. ¿En dónde? En su mente, en su corazón. Acuérdate de mí, porque la Biblia dice que Dios está sobre nosotros. Y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios. ¿Usted piensa que lo dijo con gozo y con alegría? El hay dolor de haber fallado, de haber sentido esa gracia, haber peleado y librado batallas, y ahora se siente que le ha fallado a Dios. Y es natural que sientamos que a veces le fallemos a Dios, pero no es natural, de acuerdo a la Biblia, que nos condenemos a nosotros mismos. ¿Por qué lo dice, mi hermano? Segunda de Corintios 12:9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El apóstol Pablo, aquel también que quedó ciego, Dios le permitió experimentar la oscuridad por un tiempo. Y estando ciego, Dios usó esa enfermedad para la gloria de su nombre. Y él creyó cuando fue sano. Y el apóstol Pablo, en la carta de los Corintios, está pasando por un proceso que él mismo explica: el aguijón en la carne que Dios había puesto en él. Léalo después el capítulo completo. ¿Quién permitió que quedara ciego? Sansón, el Señor. ¿Quién lo libertó? El Señor. ¿Quién dejó ciego a Pablo? El Señor. ¿Quién lo libertó? Sansón. ¿Y quién puso el aguijón en la carne a Pablo? El Señor. ¿Y qué es el aguijón en la carne? Algunos estudiosos dicen que es una enfermedad, que la padecía en él, por cuanto era tanto lo que él recibía de Dios que se exaltaba. Se olvidaba que él era de carne y sangre como nosotros, porque eso produce la gracia en nosotros. Sentirnos
poderosos a veces. Pero el Señor le dice, no voy a quitar ese aguijón. Ahí estará. Para que convivas con Él. Para que te enseñe. Para que lo ames. Para que entiendas que mi poder es mi gracia. Yo quiero cantar, Señor, quiero predicar, Señor, mi gracia. Si cantamos es por la gracia de Dios, si predicamos es por la gracia de Dios. Y si la gracia está sobre nosotros, mi hermano, vamos a estar en debilidad. Y no la debilidad que produce la carne, sino es reconocer que de Dios, hermano, viene todo lo que necesitamos. Él es nuestro proveedor, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Él permite los tiempos de debilidad para que sean una obra preciosa de poder para Él, para que no nos exaltemos nosotros y digamos, por nuestra mano lo hemos vencido, Señor. Está lejos de Dios que eso acontezca. Y está. Y la iglesia atribulada, gloria a Dios, somos la iglesia. Si hay un miembro que se duele, toda la iglesia se duele. Toda la iglesia se preocupa. Toda la iglesia necesita entender que la gracia de Dios va a poner esa debilidad para levantarnos, para animarnos. Porque todo aquel que te anima ha pasado un momento de debilidad, ha pasado un momento de tristeza, ha pasado un momento de decepción, ha pasado un momento de duda, ha estado en la tormenta. Jesús en la tormenta, mi hermano, estaba con sus discípulos, pero sus discípulos estaban en la barca, palparon las olas, fueron aterrorizados, pero Jesús le dijo, yo soy, no temáis. Los animó y los animó. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y el apóstol lo entendió. Con dolor, con tristeza, decía él que era atribulado. Y aún aquellos que predicaban en contra de él para traerle aflicción, él vio como una oportunidad de crecimiento. Y todo lo que a veces produce en ti aflicción, produce en ti cansancio, produce en ti sueño, Dios lo está usando para que te levantes y vea que la gracia de Dios es verdadera y es un poder que se perfecciona. Cada día se perfecciona. Usted nunca limite a Dios. Dios va a obrar así, Dios hace así, porque yo le conozco. Tenemos que conocer a Dios todos los días, mi hermano, y ver cómo su gracia toca a uno y toca a otro, a diestra y siniestra, para la salvación del alma. Y Él dice, escrito está, por tanto, de buena gana me gloriaré. ¿Por qué? Porque él sabía que en cualquier momento se iba a presentar con el Señor. Tú tienes que saber esta verdad. Te vas a presentar con el Señor. ¿Sabe por qué Pablo exhortaba al pueblo que oren por los pastores y los ministros para que ellos de buena gana hagan la obra de Dios? Para que tú puedas sobrellevar tu problema. Y cuando tengas tu problema, Señor, te lo entrego a ti, en ti confío, en ti creo. Pero cuando el problema te gane y sientas que ya vas a renunciar, acércate a tu hermano, acércate a tu hermana. Habla desde el corazón. Necesito que me acompañen, necesito que me ayuden. Y esto es algo real. Porque la libertad, mi hermano, de Cristo es de la mente. Y ahí está su poder, porque más bien me gloriaré de las debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando tú dices, yo no puedo, pero Él sí puede, reposa el poder de Dios en ti. Cuando tú estás ya de rodillas y sientes que ya no tienes fuerza y que no quieres abrir la palabra de Dios, pero la abres y estás ahí, Dios sabe que lo estás haciendo. Dios sabe que estás luchando, pero no te entregues. No te entregues. Porque lo más duro, mi hermano,
es saber que David pasó por situaciones angustiosas. Pero David dijo, pero yo sé que me despertaré a tu imagen y semejanza. Perdonado, perdonado, perdonado. Y usted recibe ese perdón. Esa es la gracia y el poder de la perfección. El perdón de Dios. ¿Y por qué tengo que pedir perdón? ¿Se acuerda cuando usted se bautizó? ¿Y por qué se bautizó? Por el perdón de los pecados. ¿Pero qué prometimos? Servirle a Él y seguirle a Él, al Señor. Que la aflicción, mi hermano, sea debilidad, sí, pero es poder de perfección, porque Cristo lo hace así. Gloria a Dios, aleluya. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Luche, no se rinda, luche. Luche en la adoración, luche en la alabanza, luche. Porque en la antigüedad, cada vez que el pueblo tenía que pelear, lo primero que hacían era cantar y alabar al Señor. Porque cuando ellos cantaban, cantaban de la grandeza de Dios, que para Él hay obras que son posibles, porque para Él es el reino, la gloria y la majestad, y su poder es sublime y no se apagará jamás. Y usted tiene que decir, yo quiero ese poder, yo quiero que repose sobre mí tu gracia. Es verdad, Señor, que estoy débil, es verdad, Señor, que me duermo, es verdad, Señor, que estoy cansado, pero en esta noche he escuchado, Señor, que tú, Señor, lo has permitido para que yo te pueda conocer en este tiempo de debilidad. Y tú me responderás y tú vas a actuar. Y así como el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón y le dio libertad, el Espíritu del Señor vive en nosotros y Él nos da libertad. Aleluya.